Hola amigos de Busca tu Media Naranja, nuevamente por acá. Estimado Jorge, ¿cómo estás? Bien, Mauricio, buenas tardes. Estamos grabando el día 27 de junio y Jorge, la semana anterior se dio un acontecimiento de orden internacional en donde un referéndum con los ingleses, Ujú. en donde cuatro países que son los que integran precisamente el Reino Unido, pues se tuvieron a bien salir a votar más de 30 millones de personas, como 33, 34 millones, y en donde la diferencia de 1,5 millones, pues los que ganaron fueron los que dijeron, ¿saben qué? Ya no queremos nada con la Unión Europea, y vamos a salirnos de ahí con esos malandrines no nos entendemos, así que vamos saliéndonos de la Unión Europea. Y la resistencia real ha estado desde siempre, ¿eh? O sea, si alguien no quiso entrar en la Unión Europea, siempre fueron ellos. De hecho, pues ellos conservan su moneda, Así es. ¿no? No es el euro. Sí. Entonces, con esa resistencia, pues así pasó. Pero lo que queremos analizar, Jorge, es cómo un sistema democrático de un país desarrollado, pues también tiene sus segundas, casi igual que el de nosotros, ¿no? Porque ahora la diferencia fue de 1,5 millones de votos, pero ahora un país, que fue Escocia, me parece, Jorge, Ujú. el que dijo, no, pues saben qué, no estoy de acuerdo porque yo desde el principio, neta, no me quería salir. Entonces, pero participó en la consulta, ¿no? Y ahora sacó a votar a 2 millones de personas. Y miren, para que vean que neta nosotros no nos queremos salir, los escoceses estamos muy a todo dar con la Unión Europea. Y miren, estos 2 millones que salieron a favor son más que el 1,5 millones de diferencia entre los que dijeron que sí. Y el ministro del Reino Unido, bueno, pues también agarró y dijo, pues, ¿qué creen? Cuando se iba a hacer la consulta, se esperó y como perdió, agarró y dijo, no, pues entonces ya no juego, me agarro mis canicas y mejor me voy, ¿no? Y también renunció. Bueno, entonces, Jorge, ¿cuál es tu punto de vista respecto a la democracia de este tipo de países en donde pues parece que les cuesta a toda la gente respetar precisamente pues los votos, ¿no? Aunque hubiera sido un voto, la diferencia, en ese momento pues queda claro de que el sistema democrático que se ha dado la humanidad debería de funcionar para que estas situaciones se den. Ese es un primer análisis. ¿Tú cuál es tu opinión? Pues mira, Mauricio, miren amigos, yo creo que en una democracia las decisiones se toman por mayoría y en este caso la mayoría fue la que votó por dejar la Unión Europea. Yo creo que en este caso la minoría lo normal era que aceptara el resultado y que asumiera las consecuencias como si hubiera votado a favor. Esa es la democracia. Lamentablemente vemos que aún en países desarrollados como este, la democracia tiene sus imperfecciones. Y yo creo que esta imperfección viene por parte de la parte humana, ¿no? Que a veces no queremos aceptar los resultados. Es como aquí en México, ¿no? Cuando nos favorecen, muchos actores políticos están de acuerdo y cuando nos afecta, lo rechazamos, ¿no? Entonces, yo creo que finalmente si no vamos a aceptar un resultado, pues no participas, ¿no? O te abstienes o votas en contra. Pero aquí la minoría quiere ver si revierten los resultados. Yo creo que es una definición ya tomada que va a traer sus consecuencias, como ya las hemos estado viendo, que se devalúan monedas, Recesión económica. la recesión económica, caen bolsas, todo lo malo ahorita se lo están aplicando a esta decisión, ¿no? Bueno, inclusive aquí en México, a las pocas horas de que se supo el resultado, ya estaba anunciando el gobierno mexicano, secretario de Hacienda, un recorte de 30,000 millones de pesos, que la verdad es que me sorprende, el secretario de Hacienda parece de primer mundo, porque ya estaba viendo hacia adelante todo lo que iba a implicar, ¿no? Cuando los europeos apenas lo estaban digiriendo. Pero bueno, ¿qué es lo que tenemos que ver en este evento, Mauricio? Que finalmente una decisión que se da a través de una consulta, aunque no sea vinculatoria como en este caso, esa es la diferencia entre un país desarrollado y uno no. No era vinculatoria, pero se acepta y se va a implementar. Viene todo un proceso para que Se desincorpore, se ¿no? desincorpore, pero lo que tenemos que revisar es hasta qué punto las instituciones de un país democrático actualmente son tan sólidas para resistir los embates
de otro tipo de factores, ¿no? Todos sabemos que uno de los factores para llamar a consulta fue la idea de cerrar fronteras, ¿no? De no permitir la entrada de inmigrantes, en fin, y ahí entramos a otro campo, ¿no? Que es el segundo, la segundo análisis que queremos hacer. A ver, Jorge, eh, ha habido países que han querido salirse de la Unión Europea. En menos de un año o año y medio estuvo por un lado Grecia con una crisis económica fuertísima y ahora en el caso del Reino Unido que no tenía ese problema. Bueno, en ambos casos el asunto es de que uno de los elementos que se habla en el caso concreto de lo que está pasando en el Reino Unido es el asunto migratorio. Comentamos antes de grabar. Resulta ser que los mismos organismos transnacionales que rebasan a los Estados-nación, como el Banco Mundial, el BID, Banco de Desarrollo, y otros organismos, fomentan políticas públicas que van en detrimento de los que menos tienen. Así es. Y apoyan más a los países desarrollados. Pero luego se les revierte. Se les revierte porque entonces empieza a haber migración. Es decir, la gente que no tiene para comer, pues lo que busca es ir a los países donde hay trabajo. Para comer, para vestir y para tener un hogar. Cosas básicas. Por un lado es eso. Por otro lado, los mismos países desarrollados, y estamos hablando de Estados Unidos o Rusia como meros ejemplos, pero que además tienen alianza con el resto de los países, generan guerras. Y esas guerras lo que traen como consecuencia es migración, que también buscan donde poderse pues refugiar. En estos ejemplos, lo que queda claro es de que los países desarrollados, en este caso, vamos a cerrar fronteras, como si eso fuera la solución no es esa. La solución sería buscar que no haya precarización del trabajo y que existiera en todos los continentes, en todos los países, las condiciones mínimas de desarrollo. Y lo ponemos igual en ejemplo aquí en México en relación a nuestros vecinos en Estados Unidos. Nosotros no tenemos que tener allá un tercio de nuestra población mexicanos, 30 millones de mexicanos allá, o un 25% de mexicanos que viven en Estados Unidos y con una situación de migración y con locos como Donald Trump que no quieren que existan allá los migrantes. Cuando lo que tenemos que estar haciendo es una política de desarrollo en México. Los gabachos lo que tenemos que hacer es quitarnos el pie del cuello para poder nosotros desarrollarnos. Pasa eso mismo allá. Entonces, Jorge, en este otro análisis, pues parece que no va a tener solución, porque el asunto no es la disolución o no de la Unión Europea. El asunto es cómo generas condiciones para que no haya, porque en la Unión Europea no todos son ricos, hay también pobres, como el caso de Grecia y otros países, y la situación es de que obviamente esto parece un asunto de nunca acabar, porque estamos hablando de 8,000 millones de personas en el mundo, y en donde a todos hay que darles de comer, hay que darles de vestir, y hay que darles de calzar, un techo, pero esto no va a suceder si las grandes potencias y los grandes consorcios y las instituciones multinacionales siguen visualizando pues la visión economicista de decir, pues venga todos tu reino, ¿no? Haga, Señor, mi voluntad, pues está acabó, ¿no? No, la verdad es que el conocido Estado-nación se encuentra maniatado, los gobiernos locales no tienen la libertad de tomar decisiones, son políticas económicas fundamentalmente, y de ahí para abajo, que son implementadas desde fuera. Y esto en perjuicio de la población, ¿no? Porque finalmente como en el caso de México, ¿no? En el caso de la reforma educativa, todos sabemos que es una parte de las políticas que a nivel global estos organismos internacionales han obligado a los estados a implementar y que están basados en un modelo de desarrollo económico que abre la brecha entre pobres y ricos, que fomenta la desigual distribución de la riqueza, que genera condiciones de empleo mal pagado y que además pues una situación de pobreza extrema, ¿no? Tan solo en México tenemos la mitad de la población en la miseria y en la pobreza. Entonces yo creo que en este caso tenemos que seguir empujando para que esas políticas transnacionales se modifiquen, no se apliquen a rajatabla. Aquí en México no les importó matar gente para mantener una propuesta que ahora vemos, ojalá y se modifique, la educativa. Pero volviendo a Europa, yo creo que tenemos que revisar
casos específicos y vamos a encontrar, yo creo que criterios generales, que es que obviamente hay una población o que está mal informada o que de plano está en contra de estas decisiones y que ni una consulta es posible sirva para aplicar lo que la mayoría realmente quisiera, ¿no? Yo creo que, no quiero hablar de manipulación, pero sí quiero hablar o pensar que finalmente esta férrea aplicación de políticas transnacionales pasa por encima de todo, inclusive de la voluntad de las mayorías, ¿no? Y yo creo que tenemos que analizar estos temas desde una posición global y ver el Estado-Nación. Yo creo que tú lo mencionabas antes de que entráramos al aire, de que finalmente los nacionalismos yo creo que están a la vuelta de la esquina, ¿no? Sí, porque la verdad es que están nuevamente, digo, no es menor que en estos tiempos, incluso a nivel, al interior de cada país, está el caso de Cataluña, ¿no? Uh-huh. Y así como esos, hay muchos en el mundo en donde dicen, bueno, pues entonces mejor me dedico yo a mi parte interna, tratando de darle de comer a mi población y pongo yo mis propias reglas, porque jugando con las reglas globales no nos está yendo bien. Ese es el asunto, esa es la gran discusión para la reflexión, ¿no? Porque esto indudablemente que traerá su cola en un futuro. La Unión Europea, pues obviamente no les gusta a los que la liderean que se les empiecen a salir los afiliados y se van a quedar con menos afiliados que los de la FIFA, ¿no? Entonces, en fin, así está la discusión, veremos qué pasa. Por lo pronto acá, como bien comentaste, Jorge, nuestro brillante secretario de Hacienda le cortó al presupuesto, le recortó 30,000 millones de pesos, en donde, curiosamente, dos de los sectores que más van a padecerla son de los sectores fundamentales del desarrollo de un país, que es la educación y la salud. O sea, no entiendo. O sea, pinches güeyes, debieron haber regresado lo que se gastaron de la Casa Blanca y lo de la Casa de Maninalco. O sea, no es posible que un secretario de Hacienda le pegue a los dos sectores más importantes. Siguen apretando las tuercas a la parte de educación, ¿no? En fin, pues así la cosa, le damos seguimiento, pues amigos de Busca tu Media Naranja, ya saben que si les gusta lo que aquí decimos, manita arriba, suscríbanse al canal, compártanos y nos vemos la próxima semana.